Buenos días amigos y amigas, este es su canal El Peatón Analítico. Hoy lo que vamos a ver es precisamente explicar el momento político dentro de el día más crítico. El día más crítico va a ser, de hecho, eh, el 6 de mayo, pero hoy 5 de mayo, a partir del 4 de mayo hasta el 15 es el pico de la pandemia, el coronavirus. Entonces, pues, de alguna manera lo que nosotros tenemos que empezar a vislumbrar, empezar a ver un poquito sobre la situación actual mundial es que nosotros cuando empezó el programa de sana distancia, el sistema Centinela, al principio abrían los comercios de comida, restringían la distancia precisamente para evitar las conglomeraciones. Todavía en la fase uno, la fase 2 todavía se podía uno ir a los restaurantes, podía ir todavía a lo que son comercios, tiendas departamentales en la fase uno. En la fase 2 empezaron pues, a cerrar precisamente eh, por la contingencia, porque el virus, pues en este caso, eh, lo transmiten nosotros los seres humanos al toser, al hablar con la saliva, y la vía de transmisión es la saliva, al hablar, al toser, y es más o menos cuando uno tose 1,5 metros, el virus lo tenemos en las manos, tocamos las cosas, se queda el virus, entonces se nos empieza a esparcir todo. Imagínense las tiendas departamentales, pues en este caso la gente agarra los artículos, los ve, los prueba, los pone y ya empiezan a ver los cubrebocas. En la fase 3 en la cual nos encontramos, aquí ya cierran los comercios, cierran los restaurantes, toda la comida que los que abren es para llevar totalmente. Eh, Muchas veces se puso de moda aquí en México mucho el servicio del Uber. El Uber es un taxi, pero lo pides vía internet y pues van ahora sí por ti, te llevan al destino que tú quieras y ya te cobran eh, la tarifa que tienen. También estaba el servicio de Uber Eats. eh, el Uber Eats, pues lo que pasaba era también que pedías comida y te lo llevaban por bicicleta. Es muy práctico, pero ya en esta fase son los que más tienen trabajo. En este caso, vemos por toda la ciudad, por todas partes, las personas que van en bicicleta y hacen pedidos a los restaurantes. La comida todo es para llevar, nada es para comer ya en el lugar. Entonces nosotros aquí en México nos acostumbramos ya a ese servicio. No es que no nos hayamos acostumbrado, pero pues es de esa manera. Los centros comerciales ya te restringen la entrada a los niños y a los adultos mayores y forzosamente hay que entrar con cubrebocas y ya te dan gel desinfectante antibacterial en la entrada de, de las tiendas y nada más entra una persona por familia y te empiezan a restringir eh,
los productos básicos para desinfectantes por familia, al igual que ciertos productos que son comestibles. Entonces, pues en un principio, pues sí, nos causaba algo de, pues de extrañeza y sobre todo también algo de, pues de malestar, pero a final de cuentas nos tuvimos todos que acoplar a este sistema y pues en el metro el uso del cubrebocas es forzoso. Hice unos videos también en donde pues vemos que mucha gente no lo utiliza, eh, todavía pensando de que pues no, que es un mito, es algo que es creado, es un plan económico para algo que viene. Pero fíjense que desde que entró el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues se han instaurado las conferencias de prensa, las mañaneras. En este caso también ya se instauraron las conferencias de prensa sobre los apoyos económicos y también la conferencia de prensa sobre también la pandemia. Entonces, si hay algo que tiene el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Morena, tanto los legisladores, los diputados, los senadores federales, estatales, diputados estatales, gobernadores y presidentes municipales, es precisamente el informar, no ocultar las cifras de lo que está sucediendo. Entonces, eso nos está ayudando totalmente a tener un panorama distinto al que anteriormente vivíamos. Al parecer, pues las personas que pertenecen al grupo de los conservadores, que apoyan totalmente el neoliberalismo y que crecieron totalmente con los abusos del poder del PRI y se sumaron 12 años del PAN y ahorita este Movimiento Ciudadano que tiene la gobernatura de Jalisco, y el PRD que anteriormente pues, fue fundado por Cuauhtémoc Cárdenas, por Andrés Manuel López Obrador, por Porfirio Muñoz Ledo y Rosario Ibarra de Piedra, o sea, las personas de izquierda que precisamente pues, apoyaban el movimiento del 68 y que pues tuvieron como candidatos dos veces a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Cuauhtémoc Cárdenas contendió con Carlos Salinas de Gortari, contendió con Ernesto Zedillo y pues ya eh, no, fue con Carlos Salinas de Gortari, con Ernesto Zedillo y posteriormente pues ya también fue Carlos Salinas de Gortari donde ganó y le apagaron el sistema con Ernesto Zedillo y con Vicente Fox, pues también, bueno, gobernante, fue regente el primer regente de izquierda de la Ciudad de México, eh, y posteriormente, pues ya en la era de Vicente Fox, ¿con quién contendió Vicente Fox? Sí, también con Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador ganó la regencia de la Ciudad de México. Entonces, eh, es donde empieza, ¿cómo se llama? A tener el choque. Antes Andrés Manuel López Obrador, el presidente del PRD, el dirigente, y Vicente Fox
contendió con sí, con Cuauhtémoc Cárdenas todavía. eh, y en este caso, pues también el candidato cuando contendió con Ernesto Zedillo fue Diego Fernández de Ceballos. El PAN empezó a tener auge. Bueno, Ernesto Zedillo puso en manos de la PGR, al principio había designado a Diego Fernández de Ceballos para que fuera Procurador General de la República en el sexenio de Ernesto Zedillo, y posteriormente pues no aceptó Diego Fernández de Ceballos porque era su contendiente, pero puso a su pasante a Lozano Gracia, y Lozano Gracia pues fue el procurador panista durante el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León. Andrés Manuel como regente de la Ciudad de México pues hizo muchos cambios, y de ahí agarró fuerza para ser el contendiente a la presidencia, precisamente contra Felipe Calderón, que ganó y le hizo fraude, y que pues Vicente Fox ya después confesó que él fue el que puso a Felipe Calderón, pensando que nunca el PAN iba a perder la candidatura, pero pues en este caso, cuando empezaron a investigar las cuentas de Vicente Fox, de Marta Sagún y sus hijos por parte de la función pública, entonces Vicente Fox se salió del PAN. Al salirse del PAN, pues de ahí habla muy mal de Vicente Fox. Posteriormente de Vicente Fox, pues apoya a Enrique Peña Nieto, lo prepara políticamente en su rancho, ahí en Guanajuato. Hace una alianza con la clase empresarial, con los empresarios de los medios de comunicación, y lanzan una campaña muy fuerte. Acuérdense de la campaña de Enrique Peña Nieto, que lo que prometió, te lo cumplo y te lo firmo ante notario. Entonces pues todo el mundo pues se quedaba pues con el ojo cuadrado. ¿Por qué? Porque a final de cuentas era una forma de gobernar muy distinta a la que, o de hacer campaña a la tradicional, ¿no? Entonces firmaba, decía, no, pues este compromiso, voy a hacer una carretera, voy a hacer un parque, voy a hacer un hospital, voy a hacer lo que necesitaba la gente, y sí, lo ponía, te lo firmo y te lo cumplo, y pues así está. Así era la situación, así estábamos todos, eh, en cierta manera contentos, ¿no? Eh, pero a final de cuentas volvió a contender a Andrés Manuel López Obrador, y le volvió a ganar a Enrique Peña Nieto, pero nada más que ahora sí que no se esperaron a pelear en tribunales, sino a la malagueña salió en la noche a decir que ganaron, hicieron, consumaron el fraude y no dejaron dudas a nada. Pero pues en este caso, los que gobernaron fueron los empresarios. Se acostumbraron totalmente a ellos, como ellos dieron el dinero de su campaña. Y también hay otro hecho muy fuerte, que el señor El Chapo Guzmán también dio dinero para la campaña de Enrique Peña Nieto, para pues que lo dejara trabajar y la protección. Y se da un hecho de que llega a la presidencia Donald Trump. Se encontraba en Estados Unidos Barack Obama, el mismo partido también, en este caso de Bill Clinton, Hillary Clinton, y llega un partido de oposición a Estados Unidos, llega un Donald Trump, un empresario norteamericano, que su ícono es la Torre Trump. Los que conocen Nueva York han ido por allá. Hay un centro comercial muy grande que es de Donald Trump. Donald Trump, un empresario hotelero, un empresario
que tiene hoteles por todo el mundo. Pero fíjense que eh, una manera distinta de gobernar al principio, pues una persona que pues eh, no quería a los migrantes, no quería a los mexicanos. Y pues parte de su campaña se giró en que iba a ser el muro entre México y Estados Unidos. Y poco a poco lo estaba llevando en la situación, inclusive insultando a México. Hubo una respuesta de Enrique Peña Nieto, pero pues como el común denominador del neoliberalismo y de los presidentes que nos gobernaron fue el doblegarse totalmente a los intereses norteamericanos. El único que peleó en contra de eso fue el general Lázaro Cárdenas del Río, quien expropió el petróleo. Y en este caso, después de la invasión que sufrimos por parte de Estados Unidos, donde nos quitaron el 60% de nuestro territorio, nos hicieron firmar el tratado de Bucareli, que sí existe. Muchos dicen, no, no existe. Sí, hay un analista geopolítico, Alfredo Jalife, tiene una copia de ese tratado de Bucareli. Hay otras copias también que hay. Yo localicé parte de ese tratado de Bucareli. Y totalmente ese tratado de Bucareli es un tratado como el que le habían hecho firmar a Japón cuando se rindió en la Segunda Guerra Mundial, cuando pues le dejaron detonar sus bombas nucleares. Como cualquier otro país que ha sido invadido por Estados Unidos, pues los limitan totalmente tecnológicamente, científicamente, educativamente, en su área productiva, la industria. Entonces totalmente nos ataron de manos. ¿Para qué? Para que nunca nosotros tuviéramos nuestra propia industria, tecnología, que en pocas palabras que no fuéramos nosotros eh, un obstáculo para ellos. Entonces, realmente ahí la cosa es que nos dejamos que ese tratado de Bucareli nos rigiera. Todavía cuando Felipe Calderón Hinojosa, que no ganó, fue el presidente espurio, que tomó posesión a la fuerza. En este caso, eh, él inventó su guerra contra el narcotráfico y que precisamente desde el primer minuto de su mandato instauró la Secretaría de Seguridad Pública y puso al ingeniero Genaro García Luna, hoy preso en los Estados Unidos, acusados por narcotráfico, tráfico de influencias y de mentir, de falsear datos hacia la autoridad migratoria para obtener su ciudadanía, y ocultó su fortuna. Y quiero decirles que este señor y el ingeniero Genaro García Luna, ya lo hemos tratado, pues él empezó sus pininos con Carlos Salinas de Gortari. Eh, Él, pues precisamente dicen por ahí la leyenda urbana que también tuvo que ver con el magnicidio de Luis Donaldo Colosio, en este caso el CISEN, también eh, fue parte de esa situación. Imagínense, la DFS la desaparecieron, crearon el CISEN y pues el común denominador de este país, que la inteligencia civil siempre ha estado al servicio de la clase política dominante, y es una inteligencia a favor del gobierno, cosa que ya en este sexenio se cambió el nombre y ya está haciendo inteligencia, pero a favor del gobierno mexicano. En este caso,
en Estados Unidos, en todas las potencias tienen sus agencias de inteligencia, pero que en este caso se encargan de cuidar los intereses del país. Y aquí cuidaban los intereses de las personas gobernantes, de la clase gobernante, y se hizo la amalgama. Aquí, por ejemplo, los empresarios formaron su confederación de empresarios, la Coparmex, y fueron un brazo político, al igual que la CTM. El sindicalismo fue la base del Partido Revolucionario Institucional, también el sindicalismo magisterial. Entonces todos esos gremios pues aglomeraban votos para el partido de Estado. En este caso, acuérdense, Felipe Calderón le dio los votos, dizque para medio poner al parejo con López Obrador. Vinieron los votos del magisterio y los votos del gobernador de Tamaulipas en su época, que le dio hacia Felipe Calderón. Y pues realmente se amalgamó. O sea, imagínense, el PRI y el PAN se hicieron uno, también con Vicente Fox. Vicente Fox tuvo la oportunidad de hacer un cambio total, de cambiar el rumbo del país, no lo hizo, y la situación fue que en este caso pues no se pudo realizar ese cambio. ¿Por qué? Porque le ganó la codicia. Marta Sagún pues totalmente envenenó pues las ideas reformadores de Vicente Fox. Todo el mundo creíamos esa idea de que el gobierno tenía que adelgazarse y que las empresas privadas tenían que participar en el desarrollo de México, pero empezó a desmantelar la industria del gas. Los ductos de gas se los vendieron a empresas particulares y tienen que ver con Marta Sagún, con sus hijos. Las aduanas totalmente se las dejaron a sus hijos de Marta Sagún. Entonces la corrupción floreció. Las casas de descanso de la Armada de México, la casa de don Manuel Ávila Camacho, que inclusive desviaron el periférico para no afectar la casa de Ávila Camacho, y que pues empezaron a hacer fiestas ahí. Entonces pues hubo otro tipo de corrupción más fuerte, en donde los empresarios empezaron a gobernar México. Con Felipe Calderón pues totalmente la ultraderecha pues la clase empresarial dominó y se acostumbró a influir. Con Enrique Peña Nieto fue el máximo poder que tuvieron los empresarios. Totalmente, hasta en discursos regañaban a Enrique Peña Nieto. Prácticamente Enrique Peña Nieto lo pusieron a modo, pusieron a una persona que pudieran manipular. Entonces pues imagínense esta situación, en donde si Felipe Calderón, desde Vicente Fox, empezaron a hacer los cambios para la reforma energética, poniendo a empresarios al frente de la empresa más poderosa de México, y el sindicato petrolero de México, el señor Romero de Champs. Y déjenme decirles que Carlos Salinas de Gortari quitó a la Quina, que era el dirigente petrolero, porque lo regañó y porque cuando era candidato pues casi lo corrió de Tampico. Y lo primero que hizo es el señor Carlos Salinas de Gortari apresar a la Quina, acusarlo por tráfico de armas, y un ministerio público federal que mataron en Baja California. Fueron a aventar el cadáver ahí en su residencia en Ciudad Satélite. Entonces pues lo encarcelaron. Ya actualmente la Quina murió, pero por ahí hay un libro que él también escribe. Ponen a Romero de Champs, y Romero de Champs totalmente se inclina hacia los intereses del gobierno, y el gobierno pues empieza
a, en este caso, a trabajar, a hacer varias situaciones, ¿no? Entonces, amigos y amigas, pues la historia de México, la política, pues fue sinónimo de robar, de enriquecerse ilícitamente de los recursos públicos. Cada 3 años, cada 6 años había nuevos ricos y la gente que se dedicaba a la política pues sabía que invertía, pero iba a sacar 10 veces más, 20 veces más de lo que invertía. Entonces, eh, y también pues pactaron con el crimen organizado, los neoliberales, y creció el crimen organizado y hoy tenemos a mucha gente, muchos pseudo licenciados que eh, con todo lo que han robado, presidentes municipales que fueron 4 veces presidentes en un mismo estado, en un mismo lugar, y poderes económicos, caciques impresionantes. O sea, imagínense la impunidad a todo lo que daba, solamente en México. Entonces, eh, llegamos a un grado de Sodoma y Gomorra. Entonces, pues esa situación pues no era la correcta. Perfectamente el líder moral que creó el PRD fue Cuauhtémoc Cárdenas, Muñoz Ledo, pero Cuauhtémoc Cárdenas, al aceptar los fraudes, al no pelear como se debía, pues daba a entender de que pues él tenía algún tipo de beneficio, pero surgió en la escena Andrés Manuel López Obrador, y quiero aclarar que Porfirio Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador, al principio la única opción política viable era estar en el PRI, pero para ese entonces también en el PAN contendió contra Carlos Salinas de Gortari Maquio Cloutier, un empresario de Sinaloa que también tenía y tiene unas ideas muy reformadoras. Por ahí escribió un libro y por ahí también está su hija Tatiana Cloutier, que actualmente pertenecen a Morena. Y Morena es un movimiento de regeneración nacional, no tanto es un partido, es el pueblo que está en el partido. De hecho, Morena se financia con sus propios recursos. Los recursos que ahorita recibe como partidos políticos, pues donaron la mitad de esos recursos para, en este caso, eh, hacia los pobres, en este caso para el COVID. Donaron la mayoría de los recursos. Entonces, pues Morena es un movimiento de regeneración nacional hecho partido que está acostumbrado a moverse con los propios recursos de los mismos militantes. Entonces, pues no es tanto un negocio, pero como es un cúmulo de personas que estuvieron en el movimiento del 68-71, entonces pues hay mucha gente que para apaciguar totalmente el movimiento o los movimientos sociales les han dado pues puestos políticos en la prensa para pues en este caso tener el estado cauto, quieto. Entonces, pues realmente es esto que tenemos hoy en día. Pero este movimiento, Felipe Calderón quería privatizar el petróleo, o sea, armó un movimiento en contra de la privatización del petróleo. Ojo, primero Vicente Fox acabó con la industria petroquímica, desmanteló totalmente la industria petroquímica para darle paso a la iniciativa privada, y curiosamente Márquez Agüed tenía industria petroquímica y pues ya se imaginarán los grandes negocios que hicieron, y todas las empresas que entraban le daban acciones a Vicente Fox y le pagaban dinero. Entonces pues el negocio de los fertilizantes, que ya no era negocio porque el apoyo al campo pues
los programas sociales es sabido que se los robaba el gobierno, se los robaban los gobernadores, los presidentes municipales, estaban metidos en los programas sociales, los muertos, familiares y hasta los mismos políticos. Entonces recibían dinero de todas partes y una pequeña parte la tenían los campesinos, lo tenían los trabajadores de la tierra, los ganaderos, avicultores, pero avicultores y ganaderos eran los gobernadores. El sinónimo de ser gobernador era enriquecerse, hacer empresas, hacer ranchos y pues tener dinero, y como estabas con el sistema, protegías al mismo sistema. Y los que recibían los apoyos eran los que se afiliaban al PRI. Surgieron los movimientos, movimiento ciudadano, muchas cosas surgieron. Entonces pues realmente ya estábamos ante una situación pues muy comprometida, muy forzada. Entonces pues todo esto orilló a que el pueblo saltara, y lo primero que llegó a hacer Enrique Peña Nieto, sus reformas estructurales, aglomeró al PRI, al PAN y al PRD, la oposición de México, y firmaron el Pacto por México. Investiguen ustedes quiénes fueron los que firmaron el Pacto por México, por el PRD, por el PAN y el PRI, y van a ver que realmente pues empezó la era de por sí. El PRI con Felipe Calderón y con Fox, o sea, se aliaron, formaron el PRIAN y el PRD. Llegó como regente de la Ciudad de México. Acuérdese también cuando Andrés Manuel López Obrador se fue a la campaña presidencial, que lo querían desaforar. ¿Por qué? Porque era un contendiente muy fuerte. Dejó a Rosario Robles. Rosario Robles tenía ideas de izquierda, pero terminó trabajando para el PRI en una secretaría de Estado. Todo el mundo dijo, pues, ¿qué pasó con Rosario Robles? No, pues era gran aliado de Enrique Peña Nieto. El mismísimo Cuauhtémoc Cárdenas aceptó un puesto de cultura con Enrique Peña Nieto. Totalmente, pues, se le fue de las manos a Cuauhtémoc Cárdenas el PRD con Andrés Manuel López Obrador, y de ahí empezó ese gran odio, el atacar, no apoyarlo cuando le hicieron fraude. ¿Por qué? Porque pues el celo político. Siempre Cuauhtémoc Cárdenas, imagínense, contender 3 veces a la presidencia y nunca ser presidente, pero nunca fue presidente. ¿Por qué? Porque él nunca supo defender su voto, él nunca alzó la voz, él nunca utilizó la protesta como herramienta social. Y Andrés Manuel López Obrador, desde cuando era diputado con el PRI, ve las injusticias de que el crudo, el petróleo crudo, el gas, por si no lo saben, ha salido del sureste. Entonces, ¿no? Esa tontería de que sale el gobernador, el Bronco, que precisamente también era priista y que candidatura independiente, y pues ya sabrán sus nexos con el crimen organizado. Todos como que combatían y que no, el flagelo, el crimen organizado, y a la mera hora lo protegían. Si no, pregúntenle al maestro de la corrupción. En este caso tuvo que ver con el caso de Luis Donaldo, la muerte de Luis Donaldo Colosio, después el ocultamiento ya con el premio grande ya de ser el director de inteligencia del CISEN, del surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y ya posteriormente con Ernesto Zedillo también todavía estaba como directivo del CISEN, de inteligencia del CISEN, y posteriormente de inteligencia de la PFP. Estamos hablando, ahorita decimos su nombre, y posteriormente con Vicente Fox. Pero aquí tenemos que hablar de Carrillo, del general Carrillo Lea, y de Gerardo Gutiérrez Barrios, también, que fueron los mentores de Genaro García Luna,
y posteriormente con Vicente Fox, el director de la Policía Judicial Federal, y posteriormente crean la Agencia Federal de Investigación, que fue un proyecto sexenal de Vicente Fox, casi casi a semejanza del FBI, tenía todo el apoyo presidencial, instalaciones, inteligencia, de ahí tenía información privilegiada de números telefónicos, sábanas telefónicas, la gente de Genaro García Luna, y posteriormente ya como secretario de Seguridad Pública, y que ahí la bandera de Genaro García Luna, Facundo Rosas, Benito Roa Lara Benito, María Elena Pérez Prado, Luis Cárdenas Palominos, Jesús Garza Palacios, Igor Labastida, el señor de Benito, toda su gente que la menciona Anabel Hernández en sus libros, todo eso, señoras y señores, es cierto. Que por un caso de secuestro que tuvo contacto, que lo creó él, tener contacto con Felipe Calderón, pactó, le entregó un proyecto y de inmediato lo hizo secretario de Seguridad Pública, y ya teniendo los nexos con el crimen organizado, él teniendo la industria del secuestro que la manejaban, fíjense cómo se permitió la cosa. El crimen organizado crece, hay un aumento de secuestros, todo México sabía de los montajes de Genaro García Luna con Vicente Fox, en este caso acuérdense que el caso de Florence Cassés, el montaje también de varias personas, y el trasfondo de realmente de la detención de Florence Cassés era en contra del señor Vallarta, que su hermano era un contratista de inteligencia, trabajaba con los franceses y los israelíes, y precisamente ya se negó a seguir haciendo negocios dudosos con softwares de inteligencia y demás, y pues la manera de vengarse de su hermano fue metiendo a la cárcel al señor Vallarta y a Florence Cassés, montando que eran secuestradores, y pues que todo el sexenio en este caso de Felipe Calderón, teniendo como secretario de Seguridad Pública a Genaro García Luna, acuérdense, este dato realmente no lo ha dicho tampoco mucho la prensa. Como secretario de Seguridad Pública y como encargado del combate al narcotráfico, que comandaba el ejército, la marina, todas las fuerzas de seguridad. Pero miren, aquí también empieza la complicidad. Medina Mora, viniendo de la Coparmex, de los empresarios, fue director del CISEN en el sexenio de Vicente Fox. No hay que quitar eso del renglón. O sea, en este caso, Genaro García Luna y lo que es Medina Mora, aparentemente pues venían de la misma casta. Entonces el CISEN se posesionó de la seguridad, se posesionó totalmente de los órganos de inteligencia. Ahora ustedes díganme, el hermano de Medina Mora está en la Coparmex, es dirigente, y posteriormente Medina Mora lo hacen Procurador General de la República, ya con Felipe Calderón. Vicente Fox puso al general Macedo de la Concha, posteriormente puso a señor Ramón Baca, también puso a su amigo el notario Huerta, que murió en un helicópterazo, pues medio dudoso ahí, y precisamente el señor Martín Huerta, que era el secretario de Seguridad Pública, y para eso el doctor Hertz Manero también denunció a Genaro García Luna por desvíos de fondo cuando era director de inteligencia, y por la compra de aviones, que los compró 3 veces lo que costaba. Desde ahí empezaban los pininos del ingeniero Genaro García Luna, y posteriormente Martín Huerta también era opositor a Genaro García Luna y murió en un helicópterazo, y era muy amigo de Guanajuato, de Vicente Fox.
posteriormente con Felipe Calderón, cuantos dos secretarios de gobernación que murieron, Juan Camilo Muriño, que se empezó a aliar con José Vasconcelos y que era el opositor de Genaro García Luna y que murió en un avionazo. Blake Mora también murió, y acuérdense que Marisela, después de que salió Medina Mora de la PGR con Felipe Calderón, pusieron a Marisela. Marisela era un MP, me consta, estaba en rezago ministerial y pues era una persona de muy buen ver, joven, y pues que en este caso eh, pues manipulable, y por ahí dicen que tiene un hijo con Genaro García Luna, por eso la protegieron. Entonces Marisela pues totalmente fue la que terminó el sexenio con Felipe Calderón. Entonces totalmente el señor Genaro García Luna construyó todo su imperio. Posteriormente, cuando entra bueno, cuando entra lo que es Enrique Peña Nieto, proponen como ministro de la Suprema Corte de Justicia a Medina Mora, y precisamente ahí es donde pactan la impunidad, los negocios, con Enrique Peña Nieto para que todo siga igual, los negocios, y pues llevan a cabo la privatización de Pemex, la reforma energética, aprovechan el momento, los empresarios, todos salen ganando. Y acuérdense que también de ahí salió también que el jefe de escoltas de Enrique Peña Nieto, el señor León Trawitz, cuando era gobernador del Estado de México, lo hace coronel, y antes de irse Felipe Calderón lo hace general. Llega la seguridad de Pemex y se inicia, y bueno, el desmantelamiento de Pemex empezó también con Felipe Calderón. Totalmente Pemex y exploración y producción se lo concesionan a los extranjeros, a las petroleras extranjeras. Las petroleras extranjeras pues a su vez ya toman totalmente la posesión, la exploración y perforación de todos los pozos. Entonces Pemex nada más era administrativo, quedaba nada más la refinación cayó ya con la reforma energética, ya con Enrique Peña Nieto, y pues se hacen las licitaciones para aguas profundas, y para esto también Ernesto Zedillo pues ya había vendido, con la desaparición de la Isla Bermeja, el 78% perdimos de la soberanía de las aguas someras y aguas profundas del Golfo de México, y precisamente ahí están los yacimientos más fuertes en aguas profundas del petróleo y de los hidrocarburos. Y pues los que tienen la tecnología, las industrias norteamericanas, tejanas, inglesas, la Unión Europea, pues son los que están explotando ese petróleo. Pero pues ya como ministro de la Suprema Corte de Justicia, totalmente todo el aparato, todos los ministros, todos también los consejeros electorales, pues fueron puestos a modo. El PAN, el PRI, el PRD, todos tenían sus consejeros, y no había manera de que la oposición ganara. La oposición eran unos cuantos contra la mayoría del gobierno. En este caso primero era del PRI, después era del PAN, pero a final de cuentas sus mismos intereses los llevaban a lo mismo. El PRD pues empezó, y acuérdense, cuando entró Enrique Peña Nieto, entró por el PRD también lo que es Miguel Ángel Mancera, que se supone que tenía que ser alguien opositor a Enrique Peña Nieto, pues no, por sus tendencias sexuales y metrosexuales, y pues resultó ser el cuate más cuate de Enrique Peña Nieto. Se alinearon, y pues pregúntenle cómo quedó la Ciudad de México, llena de corrupción, una serie de gentes también, todos también alineados hacia el sistema Genaro García Luna.
En este caso hubo un proyecto que hizo Genaro García en la AFI de crear los jefes regionales para quitar, totalmente borrar del mapa a los comandantes viejos y él tener el control totalmente de dizque la seguridad, pero fue del crimen organizado y con eso tuvo el control de todas las plazas de todos los estados y la vendió a los criminales, a los cárteles de la droga. ¿Cuántas veces vendía? 3 veces a la plaza a diferentes cárteles, por eso eran esas masacres, esas guerras entre ellos. ¿Por qué? Porque la plaza era vendida 3 veces a 3 cárteles diferentes. Imagínense cómo estaba esa masacre tan fuerte, ¿no? Entonces, amigos y amigas, para todo, ya como secretario de Seguridad Pública, el ingeniero Genaro García Luna, pues totalmente manejó los hilos, totalmente a el presidente Felipe Calderón Hinojosa le dio muchísimo de que ganar en este caso y también toda la gente que hablaba mal del ingeniero Genaro García Luna, de sus nexos, pues eran destituidos, eran cambiados, no escuchó a secretarios de Estado, no escuchó a generales del ejército, gente de la Marina. En este caso hay un factor que se le olvida al señor ingeniero Genaro García Luna y a toda su gente y al señor Felipe Calderón, que hay muchos ex policías, mucha gente que le hizo daño a Genaro García Luna, gente que el mismo presidente los ignoró, que le llegaban las denuncias y que pues hay acuses de recibidos de que esa información llegó a manos del gobierno, llegó a manos de él y que pues como era el hombre más fuerte del sexenio, era el superpolicía y era el que comandaba totalmente las líneas y las decisiones del país por arriba de cualquier otro secretario de Estado, pues se volvió el señor omnipotente, en el más fuerte eh, opositor y gente del gobierno. Entonces, amigos y amigas, pues esto, pues no termina aquí este capítulo. ¿Por qué? Porque el negar que hay también para eso también Miranda de Wallace, México Unidos contra la Delincuencia, esos grupos que más que nada idolatraban a Genaro García Luna y lo apoyaban. Entonces la iniciativa privada, los empresarios, todo totalmente la maquinaria estaba a favor de Genaro García Luna. Cualquiera que quería atacar a Genaro García Luna se encontraba con una pared y era más fácil que pues lo eliminaran. También está el comandante Valles y muchos testimonios, o sea, testigos hay y totalmente le consta a mucha gente de que precisamente Felipe Calderón sabía perfectamente de los nexos y los negocios y todo lo que hacía el señor Genaro García Luna. Ahorita que no venga a decir que no es cierto, ya hasta la ex embajadora de los Estados Unidos lo dijo, todo el mundo sabía que trabajar con Genaro García Luna y que estaba comandando el crimen organizado, pues era una locura. ¿Por qué? Porque él pactó con ellos y tanto pactó que los protegía, tanto pactó que a Enrique Peña Nieto le entregaron dinero para su protección. Entonces él entregó directamente al Chapo Guzmán, a Donald Trump como trofeo, pensando que pues con eso se iba a acabar los problemas de Enrique Peña Nieto y que lo iba a dejar gobernar normal y que pues totalmente casi poniéndose a sus pies, pues lo iba a respetar como dice el manual del librito del PRI, como lo hizo Vicente Fox y no sé qué lo hizo cambiar de su política, como lo hizo Felipe Calderón, más aparte se le olvida
que ratificó ese infame tratado de Bucareli a cambio de que lo ayudaran en su guerra contra el narcotráfico y todo eso por influencia del ingeniero Genaro García Luna. Entonces, amigos y amigas, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué esto estamos nosotros viendo el por qué tenemos que empezar a ver por qué nosotros no tenemos que creerle al señor Felipe Calderón si está escrito. Hay una revista que se llama Reporte Índigo, donde pues salía, se decía, lo que más quería la gente era pues ver que era Genaro García Luna, pero lo único que se vio es que se volvió el hombre más poderoso de México, el superpolicía, y se burlaban de la gente pues que hacía los intentos para que cayeran. Y hay mucha gente, quiero decirles, incrustada en el gobierno federal, que es gente de ellos. Gente que ahorita se hacen los desentendidos, pero sí, existe. Existe la gente de Genaro García Luna que le daba información de todas las secretarías de Estado, de los organismos de inteligencia, se lo entregaban al señor Genaro García Luna, lo procesaba a sus empresas de inteligencia. Inclusive tiene a gente todavía colocada en las direcciones de seguridad pública. En este caso es de dominio público que el señor Harfuch. Hay también otro Barocio también y mucha gente de la Agencia de Investigación Criminal que los ponía precisamente él y es su gente. Entonces todavía el poder del señor Genaro García Luna todavía sigue, es un cártel, es el cártel del ingeniero Genaro García Luna, sigue fuera Facundo Rosas, quien fue director de Seguridad Pública de Puebla con Moreno Valle, y se incrementó el robo de hidrocarburo en ese lugar. Está Luis Cárdenas Palomino, que también tiene un expediente por homicidio y pues nadie le hacía nada. Garza Palacios, que era su mano derecha y que lo nombró como enlace de la Policía Federal en Colombia, háganme el favor, y ahorita el general también, que es socio de esa consultoría que precisamente tuvo que ver con la detención de Pablo Escobar, pues también estaba allá y está acusado de corrupción. Tenía como socios también un exagente de la CIA. Entonces el señor se movía en los niveles más grandes de la cúpula de la inteligencia a nivel internacional. Entonces por eso fue que estaba tan confiado. El señor ya tenía la visa Einstein. Imagínense, Albert Einstein se hubiera muerto de saber de que lo compararon con Genaro García Luna. Está bien que era ingeniero electromecánico, igual que Facundo Rosas, pero pues díganme o sea, que este imperio de corrupción que creó y todavía quería ser ciudadano y ocultó todo el pasado que hay, está documentado. Entonces el señor Felipe Calderón todavía con sus redes sociales de su hijo, el tumbaburros, y se pone a defender, ok, su papá está, o sea, yo creo que eso lo haría cualquier hijo, hacia su papá, pero no pueden tapar el sol con un dedo. En este caso también por ahí una diputada, Mariana del Campo, que es su sobrina, su esposa Margarita Zavala es su principal cómplice de Felipe Calderón. Quiere tener su partido para ser senador y tener inmunidad 6 años y que no lo metan a la cárcel. Realmente, pues, ¿qué opciones Margarita Zavala? Traicionaron los estatutos del PAN, de Manuel Cloutier, de su mentor Castillo Peraza, quien murió en la pobreza y que pues se volvería a morir al ver lo que construyó, lo que se convirtió el PAN. Entonces, miren, es muy sencillo, vean los videos de aquella época, las acusaciones que hacían Noroña, Abel Hernández, las discusiones de la Cámara de Diputados,
vean los antiguos legisladores que participaban ahí y vean sus caras, quienes defendían a Genaro García Luna, capa y espada, y verán que pues es la amalgama. Se amalgamó el PRI, el PAN, el PRD, Nueva Alianza con el Bester Gordillo, eh, y Movimiento Ciudadano, el señor Dante Delgado, ahorita que tiene al gobernador Alfaro, y que Alfaro pues tiene nexos con el narcotráfico, dicen por ahí, y que pues la tiene muy difícil, y el señor pues piensa que la van a librar, esos gobernadores que piensan que son separatistas. Chihuahua, pregúntenle al chihuahuaño si quieren separarse de México. No, nada más ese es el gobernador que está. Tamaulipas, que hoy tiene un gobernador panista, que realmente, pues, vean en las comparecencias, o sea, realmente, pregúntenle al tamaulipeco si realmente el señor ha dado resultados, y pues no. En este caso, el único que ha apoyado al pueblo y que sigue apoyándolo y que no quiere que se endeude, caer en la trampa del Fondo Monetario Internacional, porque si esto de la pandemia del coronavirus fue orquestado por alguien que nos está dañando a todas las economías del mundo, pues precisamente el negocio es que se endeuden con el Fondo Monetario Internacional. De por sí tenemos una deuda externa impagable, que no la podemos pagar ni la terminaremos de pagar, y lo primero que nos pondrían de condición que frenáramos el rescate de la Comisión Federal de Electricidad y de Pemex. Estos señores viven del dinero de los países tercermundistas en vías de desarrollo, y el nuevo modelo, el nuevo paradigma a nivel mundial es economías que están saliendo del contexto del imperialismo, del capitalismo, capitalismo, pero malo, dominantes, Rusia, China, Singapur. Tenemos también el ejemplo de Taiwán, tenemos el ejemplo de Vietnam, Corea del Sur, la India, Brasil, Sudáfrica, y precisamente ellos tienen una unión, los BRICS. Y en este caso, pues los países que se han atrevido a salirse del esquema, pues han sido atacados por parte de la primera potencia y sus aliados de la OTAN. Entonces, a final de cuentas, México tenemos una historia que nos une con Estados Unidos, pero también tenemos una historia triste donde nos quitaron el 60% de nuestro territorio. Tenemos en Estados Unidos 58 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos, y que están viviendo en los territorios que eran de nosotros, y que la segunda lengua después del inglés es el español. La cultura latina es impresionante, se juntan los 58 millones de mexicanos junto con los 130 millones de mexicanos, estamos hablando de 188 millones de mexicanos. Y si nos fusionamos en el plan de Norteamérica, que Norteamérica sea México, Estados Unidos y Canadá, pues vamos a hacer una mayoría de población, que es a lo que tiene que evolucionar. Pero pues gracias a Dios está con nosotros y con los mexicanos, y tenemos al presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque muchos conservadores, mucha gente que pues de repente ve las cuestiones pues de alguna manera pues mal, ve las cuestiones totalmente distintas, piensan que perdiendo poder adquisitivo, regresando a lo de antes, pues vamos a tener la vida que siempre hemos conocido, pero no se dan cuenta que si todo el país crece, si todo el pueblo de México empieza a tener oportunidades, todos vamos a crecer y vamos a generar más riqueza, y este país va a ser parejo. La mayoría de los presidentes, vean, y esto se los dejo de reflexión, han sido del norte, del sur, y por primera vez tenemos un presidente de la República del Sur. Imagínense esos discursos triunfalistas de que queremos separar el norte del sur, que ellos producen más. ¿Y de dónde? Si el petróleo y el gas que están consumiendo todo viene del sur,
En este caso tienen la cuenca de Burgos, pero la cuenca de Burgos, seamos honestos, está en manos del crimen organizado. Entonces, y los estados que se sienten muy industrializados, muy independientes, tienen industria maquiladora, todo lo que producen se va a Estados Unidos y Canadá, son productos de exportación, nada se les queda ahí. Si no, pregúntenles a los trabajadores que trabajan en las maquiladoras cuánto les ganan, qué es lo que hacen. Todavía si fuera un modelo como el que tenía anterior México de sustitución de importaciones, donde México era accionista de esas empresas y que el producto, y bueno, los técnicos y el conocimiento se quedaban acá, como lo hizo China y que ya tiene su propia industria, o la India, es otra cosa, pero siendo maquiladores, siendo únicamente aportando la mano de trabajo y haciéndoles parques industriales, condonándoles impuestos y llevándose todas las ganancias y aquí pagándoles el salario mínimo a la gente, los directivos, pues entre azul y buenas noches, los que estudian en Estados Unidos y que trabajan acá, a esos son los que les dan los puestos directivos y no pueden revelar sus secretos de lo que hacen. Es una industria seccionada. ¿Para qué? Para que no crezca nuestro país. Bueno, hagan esta reflexión y sobre todo hagan la reflexión de esa negación del señor García, bueno, del señor Felipe Calderón. Dice que no conocía lo que hacía su secretario de Seguridad Pública, mandó a hacer un búnker en Los Pinos. Vayan a ver Los Pinos y conozcan el búnker por donde comandaba la guerra contra el narcotráfico el señor Felipe Calderón. Y después de las 4 de la tarde hay leyendas que se volvía la cantina más grande de México, Los Pinos. Tomaba el señor García Luna junto con Felipe Calderón diario, y ya en puntos borrachos la probaba todo lo que decía el señor Genaro García Luna. Que no se le olvide esa historia Felipe Calderón y que no nos quiera mentir como lo ha hecho siempre, nada más que ahora son contundentes las pruebas y hay muchos testigos. Si piensa que mucha gente no lo sabe, se equivoca. Hay testigos de todo lo que hizo y el daño que le hizo a México. Bueno, amigos y amigas, yo soy el Peatón Analítico. Denle like a mis videos, suscríbanse a mi canal, compártanlos con más personas para que les llegue esta información a más gente. Y acuérdense que el que no conoce su pasado está condenado a repetir la misma situación. Que tengan muy buen día, échenle ganas, no salgan de casa, utilicen el cubrebocas, lávense las manos, báñense, laven su ropa, y no salgan. Es el pico, precisamente a partir de ayer hasta el 15 de mayo, 10 de mayo, son los días de la fase 3, va a estar la infección a todo lo que da. Cuiden su vida, cuiden a su familia, a sus esposas, a sus hijos, a sus papás, a sus tíos, a sus seres queridos. El coronavirus existe y es un asesino del ser humano. Muchas gracias y hasta la próxima.